Dejo lo que es tener la protesta o la manifestación en la puerta o en la ventana de tu casa, duras declaraciones de los vecinos que escuchábamos. Y tú viviste, Rodrigo, una noche junto a los vecinos de cómo es estar en el epicentro del estallido social. Sí, bueno, es sumamente complejo. Ellos están totalmente atrapados en estos edificios durante lo que dura la protesta. Generalmente es desde las 5 de la tarde hasta pasadas las 10 de la noche. En ese momento no pueden llamar a ambulancias, no pueden salir de urgencia, no pueden evidentemente recibir visitas. Tienen que cerrar sus ventanas y esperar a que todo esto termine. Finalmente es una situación que han vivido desde el 18 de octubre hasta hoy día. Es decir, ellos no tuvieron verano, no salieron de sus casas para veranear, sino que más bien para arrancar. Muchos de los vecinos, de hecho, ya se han ido, pero el problema es que están hoy día con incertidumbre por qué es lo que va a ocurrir ahora en marzo. Ahora, Rodrigo, tú hablaste de amenazas. Cuéntanos, ¿las amenazas son hacia los vecinos, también hacia los conserjes, hacia los que los van a ver? Finalmente son amenazas hacia los edificios en general. Ellos no pueden prestar sus balcones para poder mostrar a través de los medios de comunicación masivos qué es lo que ocurre en sus calles. No pueden hablar tampoco con la prensa. Muchos de ellos se arriesgaron finalmente a hablar con nosotros porque saben que las consecuencias pueden ser gravísimas. ¿De qué tipo pueden llegar a ser esas consecuencias de amenaza? Bueno, ya han entrado a uno de estos edificios, hasta el cuarto piso. Uno de los vecinos nos comentaba, han entrado, han intentado saquear, han intentado quemar también el edificio. Si es que hablan con la prensa. Si es que hablan con la prensa, claro. Y si es que sus balcones son prestados, son facilitados para las cámaras de comunicación masiva. O si es que incluso publican por las redes sociales. Ellos tienen en primera línea, valga la redundancia, la imagen, los rostros de quienes están todos los días combatiendo finalmente con carabineros. Están entre un fuego cruzado. Bueno, hoy día tenemos un invitado también, está Andrés con nosotros. Te queremos dar la bienvenida porque tú Hola, vives Andrés. ahí mismo. Hola, gracias. Estamos hablando que el sector que está reporteando Rodrigo. Sí, vivo ahí mismo en esa zona. ¿Y tu día a día cómo va cambiando? Porque tú vives con tu mamá también. Fue mutando porque al final podíamos vivir una zona, un barrio residencial tranquilo. El 30% del barrio San Borja, adulto mayor, jubilados, niños, y todo eso cambió. Cambió de salir más temprano de la pega, las 2 primeras semanas encerrados en la casa. Encerrado. Encerrado. Yo no podía trabajar las 2 primeras semanas porque teníamos problemas a partir de la 1 de la tarde, ya había un enfrentamiento con carabineros y como fue la acusación constitucional contra Guevara, algunos senadores y diputados nos declararon zona de sacrificio y así lo sentimos. Así lo sientes, tú Así. sientes que vives en una zona de sacrificio porque decías recién, una zona principalmente en la que tú vives, mucho adulto mayor, tú vives con tu mamá, muchos niños también vivían tranquilos y tú dices ahora vivimos encerrados. ¿Y sientes que tú vives en una zona de sacrificio? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, todos los fines de semana llevaba a mi hija para la casa, los días de semana también, y ya no pueden ir para allá. Ahora no hay ninguna opción. ¿Y cómo se van coordinando? Tú, las 2 primeras semanas no puedes trabajar, pero ahora tienes que ir recuperando la pega. Sí, lo tenemos que recuperar. Por lo menos los jefes han sido súper accesibles en ese sentido. El verano eran todos los días viernes nos teníamos que ir a las 2 de la tarde ya, los permisos, trabajar desde la casa, ir a los fines de semana a trabajar. Ha sido súper complejo, Andrés. De hecho, hay algo que te quiero preguntar. Andrés inicialmente nos pidió ocultar su identidad. ¿Sí? Sin embargo, esta mañana, hace pocas horas, decidiste mostrar tu rostro. Quiero que me digas por qué estás hoy día mostrando tu rostro, sabiendo que finalmente también es bien complejo para ti. Es complejo porque al final tomé la decisión junto con varios vecinos y varios me dijeron no vayas, no vale la pena, pero creo que tenemos que sacar todos estos problemas a la luz. Denunciarlo. Denunciarlo. Carabineros no hace la pega. ¿Se sienten solos? Sí, lo único apoyo que hemos tenido de la municipalidad. Y si te pregunto, Andrés, por las amenazas, en las amenazas esas van al edificio, tú cuando vas transitando ya saben que tú vives en ese lugar con tu mamá. No, personalmente a mí no, pero varios vecinos sí lo han amenazado porque han estado grabando. A los edificios, hay edificios que salen porque salen enfoques de canal de televisión, han sido en las redes sociales amenazados, conserjes amenazados. Hay edificios que no pueden grabar, no puede salir ninguna imagen en las redes sociales. ¿Qué Porque tipo de ahí los amenazan? Porque lo amenazan. ¿Y tú sientes miedo ahora de estar acá? ¿Crees que Sí. vas a tener consecuencias? Yo creo que sí. Andrés, ¿qué tipo de amenazas son las que reciben? ¿Qué le han dicho a esos vecinos que sí han sido amedrentados? Atacar los edificios hasta quemarlos. Al final han quemado todo. El 90% de los locatarios están quebrados, cerrados. La galería del Hotel Crown Plaza de 135 locales, quedan 10 funcionando.
Todo lo demás, cuando se quemó la iglesia de Carabineros el día 3 de enero, también lo atacaron a ellos. Parte de sus cosas terminaban las barricadas y otras cosas, sepa dónde terminaron. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo los podrías diferenciar tú de los otros manifestantes que también hemos visto en la misma Plaza Italia? ¿Cuál es la diferencia entre estos delincuentes, en el fondo, que es lo que tú nos estás describiendo con ellos? Mira, nosotros pedimos lo que pasa en Plaza Italia, todos estamos de acuerdo con las demandas sociales, porque también nos afectan a nosotros. Yo llevo 25 años viviendo en el sector. Lo hemos mamado, todas las manifestaciones, y hemos participado de ellas también. Hemos sido parte de ellas, de las marchas, de los estudiantes. Mi hermana, mi mamá, mis hijas, mi ex esposa ha participado de las marchas de las feministas, de la mujer. Nosotros la apoyamos también como vecinos. Si necesitan agua, si necesitan un lugar para refugiarse, también le prestamos. Pero una cuadra de diferencia es una violencia extrema. Si ellos creen que el sector de ahí es de Carabineros, y eso no, hay residentes, pueden ser la mamá, puede ser la abuelita, puede ser los hijos de ellos mismos que están ahí, y ellos no tienen conciencia en eso. Pero sí, también está la famosa primera línea, que también la han ensuciado mucho. Ellos son muy pro vecinos, ellos nos cuidan, nos ayudan a pasar, cuidan los edificios, pero son pocos. Son pocos porque es una masa que está, una mezcla de todo ahí. ¿Y quiénes son entonces? ¿Qué hacen? Porque ustedes decíamos que a ustedes los amenazan, que tienen las manifestaciones en la puerta de su casa. ¿Qué es lo que ves tú de tu casa? Nosotros vemos solamente violencia. Nosotros tenemos que subir a las terrazas del edificio para ver lo que es la manifestación, lo que son las demandas sociales, pero hay días que en Plaza Italia, o Plaza Baqueano, o Plaza Dignidad, no hay nada, y tenemos estos grupos en el sector. Sí, pero tú hablas de me quiero detener en eso, porque tú hablas de la primera línea que tú dijiste, nos cuidan a los vecinos, sí, pero hay otros que no. ¿Cómo se hace la diferencia entre esas primeras líneas? Son completamente distintas. Sí, lo que pasa es que nosotros la diferenciamos que ellos gritan, oye, cuidado con los vecinos. Ellos dicen, cuiden los edificios, no los edificios, pero en un momento todavía hasta ellos están sobrepasados. Claro. Yo les quiero mostrar, chicos, algo que es bien impresionante. Si me acompañan hasta acá. Esto es solamente una muestra, permiso, de lo que todos los días recogen. Los vecinos. Los vecinos, claro. Nosotros lo veíamos en parte de la nota. Todos los días recogen, no solamente en la calle, sino que también dentro de sus departamentos. ¿Ya? Por ejemplo, bombas lacrimógenas. ¿Adentro de los departamentos? Adentro, claro. Una de las vecinas ahí contaba. Miguelitos, evidentemente en la calle. Bolitas, tuercas. O sea, hay una cantidad de material. Esto, por ejemplo, puede estar adentro de sus propios departamentos. Oye, pero eso le pega a alguien y lo puede matar. Mira. ¿Y esto dentro de los departamentos? Pero esto solamente un rato. Esto lo lograron anoche en media hora. O sea, anoche media hora esto. Todos los vecinos tienen una cantidad increíble de proyectiles que ellos recogen con la intención de que estos no vuelvan a ser utilizados por los manifestantes en contra de su edificio. ¿Y esto en el perímetro de los departamentos, como en el antejardín, en los lugares que están al lado, o adentro ya en los balcones? Esto, por ejemplo, lo han encontrado adentro de los balcones. Bombas lacrimógenas adentro de los balcones. Tuercas también en las terrazas. Bolitas que están en la calle. Mira, esta tuerca, mira, por favor. Yo no sé cómo se lanzan este tipo de cosas, porque es realmente increíble. Ya, pero o sea, los departamentos que están primero y segundo, tercer piso, se rompen están todos con las ventanas ya como recubiertos, porque queda sacar con arreglar el Claro, vidrio. de hecho nosotros veíamos ahí en el reportaje vecinos que han cubierto justamente con madera, otros con metal, las terrazas, las propias ventanas de los dormitorios tienen que estar recubiertas. Porque claro, han llegado adentro ¿Con madera la están recubriendo? Con madera y con metal, con lo que puedan los vecinos. Esto finalmente tiene que ver con la gestión de los propios vecinos de poder asegurar sus casas. O sea, me imagino que mucho ventanal roto también. Evidente, claro, sí, todos los días. Hasta el piso 16 han llegado estos proyectos. ¿Cómo llega al piso 16? Han entrado por las ventanas del piso 16. Pero eso con onda que llegan hasta el piso 16. Claro, nosotros nos imaginamos que sí. Al menos lo que nosotros pudimos observar era justamente a personas que estaban ahí manifestándose, utilizando unas suertes de ondas resorteras. Pero es increíble. O sea, si tú le tomas el peso a una de estas... Esto le pega a la cabeza a alguien y lo puede matar. Pero ¿cómo lanza eso hasta el piso 16? Es increíble. Claro. ¿Esas bolitas de metal son las que en el fondo se lanzan con esas ondas? Porque esas imágenes se han visto harto.
Porque hay como varias bolitas de metal ahí que me llaman profundamente la atención, porque son muchas parecidas, entonces esto ya es algo más, no es cualquier elemento contundente. Claro, lo que uno observa justamente estando en la azotea es que hay una línea de manifestantes que están con unas suertes de resorteras lanzando proyectiles. Entendemos nosotros que tienen que ser estos, que son los que terminan adentro de los departamentos. Claro, y Andrés, en el caso de ustedes, porque ustedes dicen, nos han amenazado mucho con incendiarnos, con un montón de cosas. ¿Se han enfrentado alguna vez los vecinos a esas personas violentas que tú dices? Ya, yo sé que varios vecinos se han enfrentado y han salido golpeados. ¿Han salido golpeados los vecinos? Nosotros qué hacemos, especialmente yo y varios vecinos más, vamos a conversar con ellos. Le explicamos, oye, aquí viven abuelos, viven niños, vivimos residentes, nos preguntan, pero estos edificios son de Carabineros. No, acá somos personas de clase media, que trabajamos todos los días. Hay gente que arrenda su departamento para poder vivir, hay abuelos, y ahí ellos toman cosas, no, ok. Se da ese diálogo. Se da ese diálogo. Pero también hay grupos que por detrás te digan, oye, acá habían puros fachos, no los pesquen, vamos a atacarlos. Entonces está como sube... O sea, tú hablas desde que un principio, en el fondo, el ataque ha sido directo, no solamente a Carabineros, que es lo que hemos visto en imágenes, sino que directo también a los edificios. O sea, la intención de ellos es dañarlos a ustedes. Que primero empezaron con los restaurantes, con los hoteles, con los bancos, con las farmacias, con los locatarios. Han quemado todo. Entonces, hay un edificio que está en Ramón Corbalán con Alameda y ese edificio está totalmente destrozado. Le han sacado la puerta 5 veces, lo amarran con alambre, pasa el guanaco y le sacan la puerta. Y lo que tú escuchas es que ellos identifican todos estos edificios como edificios de Carabineros. Algunos sí. Por lo menos donde vivo yo sí. Y el de al lado. Y ahí el enfrentamiento con la primera línea también se ha dado entre ellos, porque los primera línea los quiere proteger a ustedes que saben que no viven en un edificio de Carabineros. Sí, la primera línea más de alguna vez ha tenido que enfrentar a golpes con los mismos... Claro. ¿Y quiénes son los otros? Sí. Según lo que han recabado, la información que tienen ustedes, dicen, ¿quiénes serían? Son gente que viene de las poblaciones, barristas de los equipos de fútbol. Dicen que son los guardias de los narcos. Son tantos rumores que se corren ahí. Claro, eso lo dicen bastante. ¿Qué es lo que viste tú, Rodrigo? Lo que uno observa es que hay una primera línea que está bastante organizada y luego hay un grupo justamente atrás de personas que no están organizadas, que finalmente se mueven con ninguna dirección en particular, que hacen una suerte de coreografía entre Carabineros y la primera línea. Carabineros avanza, ellos retroceden y así viceversa. Y justamente es esta zona de la protesta la más violenta. Son de donde salen las bombas molotov, son de donde salen las piedras, son donde nosotros vimos justamente a estas personas con las resorteras. Es decir, no es exactamente la primera línea, entendiendo la primera línea como personas con escudos, con capucha y con máscara que están aguantando y resistiendo el actuar de Carabineros, principalmente del Guanaco. ¿Podrías decir entonces, Rodrigo, enfrente a tu reporteo, de que hay una utilización de parte de este grupo de delincuentes de esa primera línea? Es difícil hablar sobre eso. Yo creo que nadie hoy día tiene muy claro hacia dónde marcha el movimiento, pero sí lo que uno ve es que hay una primera línea cuya intención, al menos así lo han declarado, es que las personas protesten de manera pacífica en Plaza Italia. Y uno lo puede ver desde los edificios. Ve un grupo, incluso ve familias y niños en Plaza Italia, mientras en el perímetro, en los alrededores, justamente en las calles donde están los vecinos, donde están los edificios de residentes, es donde ocurren los hechos más violentos. Claro, pero esa acción de esa primera línea, sin juzgar la intención, finalmente también puede dar pie a que los violentistas sigan sus enfrentamientos con Carabineros. No estoy diciendo con esto porque podría ser que esa primera línea quiera resguardar a los vecinos y que no haya daños, pero eso también le da pie a la segunda, tercera, cuarta, no sé cuántas líneas de gente más violenta hacia atrás, que están bastante premunidas de objetos, como uno puede ver ahí en todo lo que trajiste. Sí, claro, evidente. Y de hecho, bueno, también uno ve, esto es bien difícil de explicar porque es una masa la que se mueve, ¿no? Pero uno ve cierta coordinación, se podría decir, entre una primera línea que defiende, este otro grupo que es mucho más violento, y luego atrás hay un grupo que son justamente los que están con los láser apuntando dónde está Carabineros. ¿A qué te refieres con coordinación ahí? Tú dices que la primera línea no está absolutamente descoordinada con los que al menos atrás. están coordinadas. Las posiciones al menos uno lo observa en el panorama general. Están coordinadas. Y están, claro, uno ve que hay una línea, una primera línea, y luego atrás hay personas que apuntan dónde está Carabineros, dónde están las cámaras. Claro. Nosotros, disculpa Nacho, estando ahí reporteando, justamente nos dimos cuenta que por redes sociales se habían dado cuenta dónde estaba la cámara.
y entonces estaban publicando Claro. que estaba TVN en cierto lugar. Y lo que dice Como Andrés para que que no te pueden, identificaran. Sí, claro. claro, que lo que dice Andrés que no Y pueden nosotros sa- estábamos... de dónde graban, ellos determinan inmediatamente de dónde se está grabando Claro. este video. Hasta ahora también estamos con Juan Antonio Coloma, diputado, y también ¿Cómo está, Marcelo diputado? Díaz, para hablar sobre este tema, porque Marcelo, diputado, él se siente, acaba de decir Andrés, solo. Siente que ustedes mismos lo dejaron en una zona de sacrificio. Estoy ocupando tus palabras. A ver, yo tengo muchos amigos que vivían en Plaza Italia, otros que siguen viviendo, que se han cambiado y efectivamente la vida se hace muy difícil. Conozco el caso de una niña de 11 años que terminó con herpes zóster, que es una enfermedad que se produce De nervio. de nervio, exactamente. Yo creo que efectivamente es una zona donde es muy duro vivir, donde es muy difícil vivir, porque se producen dos cosas. Primero está la protesta legítima, que es masiva, que es contundente y que va a afectar sí o sí la realidad de cualquier lugar donde se haga una movilización. Eso ocurre en todo Chile. Pero luego está, y hay que decirlo con esta claridad, los que cometen delitos. Yo me alegro mucho que Andrea haga esta distinción, porque efectivamente yo también lo he visto en Valparaíso, lo he visto en Viña. Gente dice, no, es que a nosotros nos protege la primera línea, pero hay un grupo, y yo lo he dicho acá en este programa. Yo creo que son narcos, que son delincuentes. Y ahí, Carabineros, por ejemplo, que una lacrimógena ingresa a un departamento es porque hay un funcionario policial incompetente, que la lanza de manera irresponsable y hace que ingrese en un departamento, y ellos están entrenados para eso. Segundo, uno esperaría, porque al que quema el metro, al que amenaza, yo conozco efectivamente a gente cuyo edificio han sido amenazados, con quemarle el edificio, el que hace eso comete un delito, y el delito tiene que ser castigado penalmente de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Porque si nosotros no enfrentamos a los que cometen delitos con el rigor de la ley, y ahí tenemos un problema, y es que las violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido Carabineros han devaluado aún más a una policía que está Claro, pero- en la ruina en términos institucionales. Y lo que nosotros tenemos que hacer es eso, es proteger a los vecinos, entendiendo que es Ya, altamente... pero, diputado, la pregunta es cómo, ¿qué hacemos? Porque efectivamente ese diagnóstico que usted habla ya está hecho. Pero lo cierto es que esta situación no la están viviendo solo los vecinos de ahí, también la están viviendo en Valparaíso, como usted decía, sí. en Viña del Mar, en Maipú, en distintas regiones como Concepción, que veíamos también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque ya se sabe lo que usted está diciendo, pero Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Pero yo me hago una pregunta. Primero, bueno, creo que Carabineros y la Fiscalía están al debe. Segundo, vimos que el gobierno compró, en la lógica del presidente, que cree que todo esto es un tema que se resuelve policialmente y no socialmente, mucho equipamiento Carabineros. Yo me pregunto es por qué no toman imágenes, registros visuales y eso se lo entregan a la Fiscalía para que investigue y pueda hacer este discernimiento. Mira, yo creo que Andrés es muy valiente en dar la cara. Probablemente hay otros vecinos que estarían dispuestos a entregar antecedentes y decir, mire, sabe que a nosotros estos son los que nos cuidan, estos son los que nos atacan. Pero a su juicio, ¿cómo ¿Ah? se soluciona esto? Yo creo que es inteligencia policial y ahí tenemos un problema y es que Carabineros ha demostrado hace mucho rato que no da el ancho y el problema es que no vamos a hacer la reforma mientras enfrentamos este problema, pero tenemos una muy mala policía uniformada, hay que darle más herramientas y competencias técnicas a la PDI y los fiscales tienen que ser mucho más activos. Diputado Coloma, ¿cómo se soluciona esto hoy? A ver, tres cosas previas. Primero, agradecerle a Andrés que esté acá, valiente, dando la cara, Sí, la explicando esto, y cuando nos muestra cuál es la realidad que están viviendo aquí cuando uno ve objetos contundentes, tuerca, bolas de acero, que es lo que hoy día se le lanza o que está lanzando este lumpen organizado que se ha denominado primera línea. Segundo, yo me quedo con algo que decía en el reporteo que es fundamental, que es decir, efectivamente hay un grupo que es la primera línea, que junto con decir quizás, oiga, no entren al departamento, al mismo tiempo terminan por proteger a los violentistas. Porque impiden el accionar de Carabineros. Entonces, esta primera línea lo que termina haciendo es posibilizando y viabilizando la violencia. Porque si no estuviesen ahí, Carabineros podría enfrentarse directamente con quienes están lanzando todos estos objetos. Y eso es grave. Y tercero, decir que respecto a lo que dice Marcelo, de cómo enfrentar esto. ¿Cómo retomamos el orden público? Sí, pero es que cada vez que hemos intentado hacer proyectos en materia de orden público, la oposición lo rechaza todo. Eso es una realidad que estamos viviendo. Entonces, evidentemente, a Carabineros le falta inteligencia, claro que sí. Evidentemente, la fiscalía está al debe muchísimo, no hemos podido transparentar eso. Y lo último, decir que efectivamente también tiene que haber aquí una condena por parte de todos los sectores políticos de la violencia sin peros. Porque uno ve que siempre se condena, pero y siempre está como el motivo. Eso, yo
Yo creo que hay que erradicarlo y condenarlo. Pero completamente. preguntémosle al diputado Díaz. Díaz, diputado, ¿usted cree eso? Porque efectivamente lo que el diputado Coloma está diciendo, hay muchos sectores que critican a algunos de la oposición que no han sido duros a la hora de condenar la violencia. Yo creo que ya eso más bien parece parte de la campaña del miedo a propósito del plebiscito que una realidad. No conozco a nadie, yo aquí he sido categórico, y no ahora, sino que todas las veces que me han invitado. El que comete delito responde penalmente. El que quema el metro no está protestando. El que destruye, al que amenaza a un vecino, no está haciendo una protesta. ¿Quién protesta? Aquel que va con un cartel, que marcha, 1.200.000. Fíjense que fue la vez en que Carabinero tuvo por menos. ejemplo, el pero que prende barricada para ti. ¿Ah? El que prende ¿Saben lo que barricada. pasa? Es que el tema de las barricadas, por ejemplo, en el proyecto que ustedes presentaron, no dice barricada, no le mintamos No, a la pero gente. te Dice, pregunto, en el tema de las barricadas, déjame terminar. ¿no es Dice el un que acto de violencia? perturbe la libre circulación. Y es de la esencia que una manifestación perturba la Mira, circulación. y esto podemos ¿Ah? seguir con esta conversación, pero mientras ustedes dos conversan y nosotros le hacemos preguntas, Andrés lo está mirando al diputado Díaz, al diputado Colom. ¿Qué te pasa a ti, Andrés, como vecino, y cómo interpretas tú a los vecinos cuando ves a los parlamentarios hablar o discutir? Para nosotros, los parlamentarios se han dedicado solamente a un show, para la tribuna populista, para ambos lados. Durante 3 meses no avanzaron en nada en lo social, y eso se puede haber parado todos estos problemas que tenemos acá. Empezaron a hacer acusaciones y solamente se quedaron en eso. No avanzaron en nada social, de lo que la gente y nosotros pedimos. El tema de la AFP, mejores jubilaciones, mejor educación, dignidad para todos. Eso todo lo estamos pidiendo. Nosotros hablamos con los niños. Hay niños en la primera línea y hablan con nosotros. Yo vengo por mi abuelita que gana 90 lucas y se gasta 80 lucas en remedio. Yo tengo que ir a trabajar con 17 años para poder ayudarla, porque mis papás me dejaron. Entonces, si seguimos con ese show, esta cuestión no va a parar. Gane el apruebo o gane el rechazo. Nosotros somos los vecinos, estamos organizados y dejamos nuestras divisiones políticas. Tenemos de todos los sectores. Personalmente a mí no me gusta. No estoy abanderado con ningún lado porque encuentro que son lo mismo. Entonces, culpa de nosotros que elegimos los mismos de siempre. Votamos por los mismos de siempre. Nos roban y siguen en Valparaíso. Andrés, ¿y qué te pasa a ti cuando tú escuchas justamente a dos miembros representantes justamente de la clase política hablar sobre una realidad que tú vives cada semana? Te voy a poner un ejemplo súper concreto. Para la noche de Año Nuevo, que pedían, habían diputados que emplazaban a la alcaldesa Matei a iluminar Plaza Italia para que se celebrara en paz. Fue una linda fiesta, yo no estuve ahí porque tuve que trabajar esa noche de Año Nuevo. Pero los vecinos sí, vivieron, sí, Plaza Italia estuvo súper bien. La prensa, todo dejó súper bien. Por una cuadra, los enfrentamientos empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 8 de la mañana. Atacaron un edificio, volaron su consejería. Los consejeros tuvieron que salir porque no pensaron, entregáis esto o termináis dentro de una barricada. Fueron y rompieron las cámaras, todo, entonces, ¿cómo nosotros seguimos aguantando eso? ¿Y qué es lo que crees tú que pasa con Carabineros? Porque, por ejemplo, ahí el diputado Díaz decía que de alguna manera era incompetente Carabineros. ¿Qué crees tú que pasa que no logra hacer el orden público en tu sector? Carabineros está súper presionado porque tiene a la gente de derechos humanos firmándolo a su espalda. Esa gente y otros medios informales muestran lo que ellos quieren mostrar. Y ellos dicen, nosotros no nos podemos ir al choque con los manifestantes porque nos van a dar, los denuncian, nos vamos de baja. Entonces, ustedes trabajarían... Los carabineros. ¿Sí? Eso te lo han dicho a ti. A mí y a varios vecinos. Nosotros les preguntamos, ¿por qué no hacen la barrida final a las 9 de la noche o a las 8 de la noche antes que se oscurezca? Porque si empezamos a las 4 de la tarde, ayer terminó a las 10:30 de la noche. Y los viernes son así. Ahora, sabemos que marzo van a ser 3, 4 días a la semana. Hasta los días domingos tuvimos manifestaciones ahora en febrero. O sea, ustedes como vecinos se fueron preparando para marzo, se comunican por WhatsApp, Por WhatsApp. a qué horas pueden entrar, a qué horas pueden salir. Exactamente. Los vecinos preguntan cómo está, hoy puede entrar por esta calle, entra contra el tránsito, está despejado, no vuelva hasta las 12 de la noche. Nosotros tenemos que acoger vecinos de otro departamento
que si no entraban a las 4 de la tarde a su edificio, tienen que entrar a las 12 de la noche. Claro. Nosotros, de hecho, tenemos preparado, al tiro la palabra, tenemos preparado un par de gráficas que yo creo que las podríamos mostrar un poco más adelante para mostrar justamente cómo viven encerrados los vecinos. Sí, ahora, en este momento estamos viendo una mudanza en el sector de Plaza Italia. Mira. Estamos en vivo a esta hora. En el departamento, por ejemplo, Andrés, donde tú vives, hay cerca de 20 departamentos que el año pasado eran tremendamente cotizados y ahora están abandonados. Están sin arrendo y la gente tampoco hay que ser muy valiente para ir a arrendar allá. Y allá era un edificio que, bueno, el sector era casi, se tenía que morir alguien o irse de ahí para poder tener un departamento en el sector. Mira, hay un dato que finalmente nosotros lo omitimos dentro del reportaje a solicitud de los propios vecinos. ¿Cuál? Que nosotros no dijéramos cuánta gente quedaba en ese edificio. Ya, perfecto. Porque lo respetamos. la única medida de protección que tienen es la organización de los propios vecinos. Claro. Y hay uno que les queda tan pocos vecinos que saben que no tienen cómo protegerlo. Claro, hay algunos que se están yendo y que están quedando vacíos algunos edificios. Sí, totalmente. Y los conserjes no quieren, hay algunos que han desistido de trabajar en ese lugar. Sí, Me sorprendió que imagínate tengo que esos carabineros. edificios que quedan vacíos, ¿cómo se mantienen? Si son los mismos vecinos que con los gastos comunes mantienen Claro. esos edificios. Sí. A mí me sorprendió, déjame seguir, voy al tiro con usted, diputado, pero Andrés, me sorprendió lo que dijiste de Carabineros. Esa conversación con funcionarios de Carabineros, ¿la tuviste tú con los otros vecinos? ¿Te dijeron en tu cara, no podemos hacer más? ¿Sí? Dijo, nosotros estamos amarrados de mano, no podemos hacer más. Porque a veces ellos están superados. Nosotros, para el día 3 de enero, muchos vecinos también dicen, oye, que saquen carabineros del lugar, todo. Sí, nosotros también estamos chatos de carabineros en el lugar. Los llenamos de lacrimógenas, como dicen ahí, pues, mucha lacrimógena sí llega por carabineros y también llega porque los manifestantes los toman, las tiran y los tiran para los techos de los edificios que son más bajos, para las galerías. Y nada, pues si al final hay carabineros que se han sobrepasado, nosotros como vecinos también nos duele el tema de la gente que ha perdido la vista, la visión, todos los heridos que hay, pero también hay heridos entre ellos mismos. También hay de la primera línea se han herido entre ellos mismos Entonces, por eso, sí. ¿qué crees quién es el responsable de esto? Porque el diputado Díaz era claro en decir, bueno, aquí Carabineros no está haciendo la pega. Tú no estás de acuerdo con eso. Entonces, ¿quién es responsable de todo esto, crees tú? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Mira, nosotros hemos visto cómo Carabineros se ha detenido gente, porque van, los corren, lo atrapan, lo echan al furgón, pero a los 2 días están libres. Y eso porque los jueces no hacen la Así pega. es. Dicen, no hay pruebas suficientes para poder dejarlo encerrado, queda libre. Entonces, si están las leyes, se mandaban a hacer leyes nuevas, Carabineros trata de aplicarlas, la PDI también trata de aplicarlas, pero ¿qué pasa con los jueces? Mira, hay una vecina que está a esta hora de la mañana con Tomás Cancino, que está en el lugar, que también quiere conversar con nosotros. Tomás, buenos días, 9:46. Quiero presentar el caso de una vecina que se encuentra muy afectada de salud y tiene que convivir todos los días con las bombas de lacrimógenas. Señora, su edad, perdón, su nombre. María Elena. Señora María Elena, la situación que usted vive, si nos puede describir un poquito, por favor. Es miserable. Con la traqueotomía me cuesta mucho respirar. Y en la tarde cuando llegan los manifestantes es insoportable. Las bombas lacrimógenas, el humo, la tierra que levanta la piedra. Es miserable mi vida en estos momentos. Tremendo. Ahora voy al médico, no puedo caminar, tengo que tomar un taxi, no puedo. Mire, queríamos No darle puede entrar. la opción para que usted también tuviera su espacio para poder narrar su situación. Mire, la vamos a acompañar para que podamos también acompañarla a tomar un taxi, pero esta es la realidad que se vive acá. Estamos en la zona cero, como se le ha denominado. Acá todos los días hay manifestaciones y el caso como de esta señora también se repite, se multiplica. Ella está tremendamente complicada por esta situación. Señala que ella, pese a que vive en un piso que es bastante alto, de todas formas llegan las bombas lacrimógenas. Es una sensación que se repite. Les voy a contar algo, me voy a sincerar. Yo también vivo en este lugar, vivo muy pocas cuadras de Plaza Italia. Y la verdad es que las bombas lacrimógenas afectan demasiado a las personas, afectan a las familias. Hay niños, hay bebés, hay guaguas. Y este sector todos los días
tiene olor a bombas lacrimógenas. Hay muchísimos vecinos que son sumamente tranquilos, son pacíficos y que, claro, también están a favor de varias de las demandas, pero lo que está viviendo esta señora, la verdad es que quisimos darle el espacio porque nos conmueve demasiado. Ella tiene demasiados problemas de salud y todos los días tiene que convivir con esta realidad, muchachos. Claro, Tomás, y ella te decía, es miserable vivir aquí. Nosotros, esto no estaba producido, tenemos la cámara ahí de Tomás y la señora se acercó a hablar con él. Andrés también nos contaba, por ejemplo, que ya no puede llevar a su hija a su casa. Algo tan básico para cualquier ser humano de poder compartir con sus hijos y ya no la puedes tener contigo. Entonces, aquí el diputado Díaz hace rato que estaba pidiendo la palabra y querías agregar algo. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo entiendo lo que dice Andrés, pero yo creo que llegó la hora que seamos súper claros y directos y evitemos las generalizaciones, porque él dice algo que yo comparto. Hasta ahora no ha habido respuesta a las demandas sociales. Pero es bueno que Andrés y los ciudadanos sepan que ya votamos un proyecto de pensiones que nos resuelve el problema de las pensiones. Pero cuando ve a la señora ahí, ¿qué le pasa a usted? A mí me duele, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. ¿Cuál es la forma de responder a esta demanda social? Con cambios de fondo. Y no ha habido cambios de fondo. Y es bueno que los ciudadanos sepan que el 80% de las demandas sociales, de acuerdo a la actual Constitución, el único que puede presentar proyectos de ley es el gobierno. Entonces ustedes me dicen, ¿por qué no ha habido cambio en materia de la AFP? Bueno, en realidad yo voté en contra del proyecto de reforma de las pensiones del gobierno porque no le asegura a la gente ni una pensión mínima ni una tasa de reemplazo, es decir, con qué se va a jubilar. Habría que preguntarle a los que votan a favor, porque a Piñera, lo discutí alguien con Instagram, que me dice, ¿qué hacen para que no saquen a Piñera? Dije, yo voté por Guillé, yo voté por Piñera. A Piñera lo eligieron democráticamente. Entonces, yo creo que es un momento también para un apresto de madurez cívica, de hacernos todos responsables de lo que nosotros la pregunta mismos... que se hacen los vecinos, disculpe, la pregunta que se hacen los vecinos es ¿por qué ocurre ahí? Había muchos vecinos que nos decían, a lo mejor a muchos les conviene que la violencia esté circunscrita aquí, en una zona de sacrificio, ellos le llaman, pero hay una serie de otras varios zonas lugares. de sacrificio. Claro, pero en todo Chile. Claro, preguntémosle en todo al Chile. diputado Coloma, la misma pregunta que al diputado Díaz. ¿Qué le pasa a usted cuando ve una señora como la que tenemos en pantalla diciendo que para ella es miserable vivir ahí y que apenas puede respirar? Cuando uno la ve, primero da pena, da rabia, da indignación. Porque representa a muchas personas. Porque son miles, porque tal como lo decía Andrés, es un sector donde viven muchos adultos mayores y muchos niños que hoy día están desesperados. Y cuando Andrés dice que él está desilusionado del Parlamento, yo lo entiendo, pero también creo que, así como el diputado Díaz dice, hay que transparentar. Mire, se presentó un proyecto de reforma de pensiones. Una mujer que haya cotizado 8 años, hoy día, el mínimo serían más de 200.000 pesos de pensión, si lo aprueban, pero lo rechazan. Cuando hablamos del ingreso mínimo garantizado, que asegura que ninguna persona gane menos de 300.000 pesos líquidos, lo rechazan. Cuando hablamos del proyecto de ley que aumenta las pensiones para barricadas, para los que ataquen a carabineros, lo rechazan. Pero ellos piden Es que orden saben- público antes que los otros es que están ¿saben lo que pidiendo hoy pasa? día la Sí, señora Por tranquilidad. eso, para terminar. Pero lo que pasa es que aquí han habido una serie de proyectos sociales que se están presentando, que se están votando. Y lo que uno siente, y lo digo con mucha responsabilidad, es que hay un sector de la oposición importante que prefiere rechazarlos con tal de golpear al gobierno del Pero presidente ¿sabe lo que Piñera. me pasa a mí, Y eso, diputado? es que lo que pasa es cuando que lo eso es escucho una hablar, realidad. y deme eso hay que un minutito. transparentarlo. ¿Sabe lo que me pasa a mí cuando yo los escucho hablar? Me da un poquito de impotencia. Porque yo entiendo que aquí hay un problema de fondo y que hay que resolver. Pero, ¿qué pasa con esta gente? ¿La vamos a dejar en zona de sacrificio? Porque esta señora que estamos viendo en pantalla no es la única. Representa miles de chilenos a lo largo de Chile. Y por Entonces, lo mi- espéreme. Tenemos que esperar que ustedes se pongan de acuerdo antes de resolver esto, que me parece lo más inmediato. Aquí estamos hablando que está en juego la vida de la gente, su calidad de vida. Entonces, ¿qué hacemos de inmediato para resolver eso mientras ustedes discuten? Porque entre que se pongan de acuerdo y resuelvan los temas de fondo que la gente quiere, efectivamente podemos tener muchos meses a personas y a chilenos y compatriotas en zona de Y, sacrificio. por lo mismo, y comparto plenamente lo que tú dices, María Luisa, con un matiz. Aquí tenemos que avanzar en dos agendas. La agenda social, que es fundamental, que está presentada, que nos está costando sacarlo adelante. Se vota en 2 semanas más la reforma de pensiones en el Senado. Ojalá lo saquemos adelante. El seguro catastrófico para enfermedades graves también está parado en el Senado. Bueno, y otra es la agenda de seguridad y orden. Aquí yo espero, honestamente, que Carabineros y Investigaciones pueda actuar con mayor rigor contra estos delincuentes.
Claro, esos contra mismos estos diputados, violentistas. ese mismos carabineros son los que se acercan a Andrés y otros vecinos que tú has conversado con ellos, Rodrigo, que le dicen, ¿sabes qué más? Yo no voy a ir más adelante porque a mí me puede pasar algo. Y porque, Sí, pero- un segundito, Déjame ir con porque Rodrigo, falta, diputado. porque falta mucha inteligencia, y eso es verdad. Y esa inteligencia es la que nosotros tenemos Bueno, que ser ahí hay un capaces par de datos que nosotros podríamos entregarle a la vuelta de la pausa comercial, porque vamos a hablar también de un aspecto sumamente conflictivo, peligroso, complejo, ¿Qué cosa? que son los vecinos que ya no tienen miedo. Uy. Ellos están dispuestos a todo, prácticamente, para poder defender sus casas. Pero estamos hablando que hay gente que ya está armada en sus casas. Bueno, lo vamos a comentar justamente